Bueno, vamos a hablar entonces de las ecuaciones. Recordemos que en clase dijimos que es una ecuación. Dijimos que el término ecuación básicamente se deriva del latín aequations, que significa acción o el ajuste de igualar. En ese orden de ideas podemos decir que una ecuación básicamente es ajustar o igualar dos expresiones matemáticas o dos expresiones algebraicas. Comparemos las ecuaciones con una balanza, como la que aparece en este momento. Fíjese que esta es una balanza donde el peso que se encuentra a la izquierda es exactamente igual al peso que tengo a la derecha. Cuando se cumple eso, estamos diciendo que hay una igualdad, es decir, una acción de igualar o una equation, que significa una ecuación. Eh, entonces podemos decir que cuando se igualan ecuaciones, cuando yo tengo una igualdad es porque tengo una ecuación. Pero si no tengo una igualdad, sino que en este caso, por ejemplo, el peso en B es mayor que el peso en A, eso me genera no una ecuación, es decir, no una igualdad, sino una desigualdad. Entonces, si una igualdad es una ecuación, pues una desigualdad será una inecuación. Eso es algo bien importante para tener en cuenta acá. ¿En qué se usan las ecuaciones? Realmente las ecuaciones tienen demasiados usos en la vida real. Por ejemplo, en este caso, para determinar el peso ideal de una persona, según la estatura, hay una ecuación. Es esta. Dice que para saber el peso ideal de una persona es igual, aquí está la igualdad, a 0,75 kilogramos por cada centímetro. La altura de la persona en centímetros se le resta 150 y se le suman 50 kilogramos. Esa es la ecuación que se utiliza en pediatría y en general en medicina para determinar el peso ideal de una persona, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta persona mide 165 centímetros, pues está con sobrepeso, y aquí aparece un cómic donde dice cielos, peso lo mismo que una persona de 2 metros. Entonces aquí en este caso podemos despejar, básicamente se dice que despejar o resolver una ecuación es averiguar una información que ella contiene. Ese es el objetivo de una ecuación. Todas las ecuaciones traen información y nos sirve a nosotros para poderla determinar. Por ejemplo, en este caso, si yo aplicara esta ecuación que le determina el peso de una persona, de esta persona que tiene aquí, pues decimos que el peso ideal de esa persona son 0,75 gramos por centímetro, que es una constante que tiene la ecuación. La altura de la persona son 165 centímetros, se le resta una constante que son 150 centímetros y a eso se le suman 50 kilogramos. Haciendo toda esa operación, el peso ideal de esa persona con una estatura de 165 centímetros debería ser de 61,25 kilogramos y en este caso está pesando mucho más de lo que debería pesar. En física más adelante se van a dar cuenta que el peso no sea en kilogramos, sino en newtons o en libras, pero por ahora lo vamos a mantener de esa manera. Entonces decimos que las ecuaciones mantienen o contienen información. ¿Qué más? ¿En qué se puede usar las ecuaciones en la vida diaria? Realmente en casi que todo. Por ejemplo, en el caso de la contabilidad se obtienen a través de ecuaciones. Activo, en este caso, lo que llamamos activo es igual a el pasivo más el capital, ¿cierto? O este que es el capital es igual al activo menos el pasivo. También se utiliza mucho en aviación, por ejemplo, para determinar el peso y el balance de una aeronave, para que el avión se mantenga en un peso ideal, un balance ideal. Los pesos de la izquierda tienen que ser iguales a la derecha, entonces el peso del centro de gravedad debe ser el mismo, es una ecuación, mantenemos una igualdad. En economía muchísimo para determinar el Producto Interno Bruto de un país, por ejemplo, se mantiene una ecuación, se hace a través de ecuaciones. Para la salud, por ejemplo, para determinar, ya dijimos, la talla, el peso, la estatura, todo eso es importante. En electricidad, por ejemplo, se utiliza una ecuación que se llama la ley de Ohm para determinar, en este caso, por ejemplo, los conceptos de voltaje, corriente, resistencia, ¿no? Una ecuación básicamente estamos diciendo que es una igualdad y se caracteriza por tener, en este caso, por ejemplo, la igualdad como importantísimo, mantener el signo de igual, eso ya me hace referencia a que es una ecuación. También tenemos miembros a la izquierda del igual y tenemos miembros a la derecha del igual. En este caso, el miembro que aparece a la izquierda al igual, el que acompaña a la X, aquí le llamamos X, pero en la vida real la X puede ser velocidad, esa X puede ser una temperatura, esa X puede ser una densidad, esa X puede saber un capital, esa X puede saber unos intereses, bueno, muchas aplicaciones en la vida real. Normalmente en matemáticas se simboliza con la letra X, pero también se le puede colocar otra letra u otra variable, ¿no? Tiene un término desconocido llamado incógnita, ¿no? ¿De acuerdo? Y también tenemos en este caso, por ejemplo,
tendríamos también que para determinar la ecuación, además del peso de la incógnita, ¿cierto? Esta es la incógnita. Tenemos este 4 y tenemos este 10 que se le acostumbra a llamar términos semejantes, se le llaman términos independientes, ¿sí? O también se le llaman constantes, ¿sí? O valores únicos. El término que acompaña a la variable, en este caso a la variable x, se le llama coeficiente. Coeficiente. En este caso el coeficiente de esta incógnita es 3. Y este 4 como está solo y el 10 como está solo, se le dice que son términos independientes. Bueno, eso es lo que tiene que ver con las partes, ¿cierto?, de una ecuación. En este caso también estamos mirando, por ejemplo, que hay ciertas reglas y ciertas normas que se deben cumplir con las ecuaciones. Por ejemplo, para despejar esas ecuaciones hay que seguir ciertas normas. Para la suma, ¿cuál es la regla para la suma? Pues mire, las ecuaciones básicamente son muy fáciles de determinar. El objetivo es que aquí tengo el igual, y si yo tengo algún miembro, por ejemplo, a la derecha y lo quiero pasar a la izquierda, pues lo paso con la operación contraria. O al revés, si tengo algo a la izquierda y lo quiero pasar aquí a la derecha, pues lo paso con la operación contraria. ¿Qué significa la operación contraria? Pues que nosotros tenemos 4 operaciones aritméticas, ¿no? Las 4 operaciones aritméticas que conocemos es la suma, la resta, la multiplicación, la división, son las que nos enseñan como aritméticas. Pero también existen las potencias y también existen los radicales. Entonces, en ese orden de ideas, suma, resta, multiplicación, división, potencias y radicales tienen unas reglas y unas normas para poder despejar una ecuación. ¿Qué significa despejar una ecuación? Significa que voy a dejar el término desconocido solo para poder determinar la información que me está dando esa ecuación. Es muy sencillo. Si tengo suma o tengo resta, pues para pasar sumas de un lado al otro lo hago con la operación contraria. La operación contraria de sumar es restar. O si tengo restas y las quiero pasar de un lado a otro, lo hago con su operación opuesta, que es la suma. Igual, si tengo multiplicaciones y quiero pasar de un lado a otro las multiplicaciones, lo hago con su operación contraria, que es la división. Y si tengo al que se encuentre dividiendo a un lado al otro, lo quiero pasar, entonces lo hago con la operación contraria, que es la multiplicación. Las potencias se pueden simplificar con raíces y las raíces se pueden simplificar con potencias. Ya vamos a mirar detalladamente cómo se hace esto. Entonces en este caso, por ejemplo, se dan cuenta acá, tengo una ecuación, porque acá hay una igualdad, tengo miembro a la izquierda, tenemos miembro a la derecha, y si hay algo que se encuentre sumando, por ejemplo en este caso a la izquierda, y lo quiero pasar a la derecha, lo paso con la operación contra la suma, es decir, pasa restando. Acá hay un ejemplo donde estamos viendo que si tengo x más 5 igual a 8, pues este más 5 lo quiero pasar de la izquierda a la derecha, pues lo voy a pasar con la operación contraria, es decir, va a pasar restando. En este caso entonces el 5 lo quito de ahí, 5, y lo voy a pasar al otro lado como menos 5, pasa restando. En ese orden de ideas la x queda solita, o sea la incógnita, y 8 menos 5 me va a dar 3. ¿Qué hace uno después? Me está diciendo que la ecuación me está dando una información y es que el valor de la x o de la incógnita, del valor desconocido, ya no es desconocido, ya lo conozco, ahora vale 3. Uno puede hacer una prueba. ¿Cómo hace la prueba? Escribe la ecuación original que tenía. Es decir, en este caso, mi ecuación original era x más 5 igual a 8. La escribo acá, x más 5 igual a 8. ¿Qué se hace entonces ahora? Lo que se hace básicamente ahora es que se va a reemplazar en la ecuación original. Reemplazamos el valor que nos dio. ¿Cuánto nos dio? Nos dio 3. Ya no escribo x, sino escribo 3. ¿Sí? En este caso, fíjense que la incógnita nos había dado 3, o sea, ya la información es 3, y aquí en vez de colocar la x, coloco lo que me dio, nos dio 3. 3 más 5 igual a 8. Entonces, seguimos la operación, 3 más 5, en este caso, me va a quedar que es 8, y 8 igual a 8, y fíjense que sí se cumple el concepto de ecuación, o sea, la acción o ajuste de igualar. En este caso, esa es la regla. En conclusión, si tengo algo que se encuentre sumando y lo quiero pasar al otro lado, lo paso como la operación contraria, que es la resta. De igual manera, para la resta, pues hago lo mismo. Una ecuación que tiene una igualdad, miembro a la izquierda, miembro a la derecha. Si está restando a la izquierda y lo quiero pasar a la derecha, pues lo paso con la operación contra la resta, que en este caso es la suma. O al revés, ¿no?
Si está restando a la derecha y lo quiero pasar a la izquierda, pues lo paso con la operación contra la resta, que en este caso es la suma. Aquí tenemos un ejemplo, entonces aquí decimos x menos 3 es igual a 7. Supongamos que quiere pasar ese menos 3 al otro lado, es decir, de izquierda a derecha, para dejar la x sola. En ese orden de ideas, entonces, como es menos 3 y lo quiero pasar de izquierda a derecha, pasaría sumando, pasaría como más 3. Como en este caso, pasaría como más 3, ¿no? ¿Y qué se hace? Pues la x queda solita, ya está despejada, igual a 7 más 3, y 7 más 3 pues me va a dar 10. ¿Qué me está diciendo? La ecuación me acaba de dar un informe, me está diciendo que el valor desconocido ya no es desconocido, vale 10 ahora. ¿Cómo hacemos? Hacemos una prueba. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba? Nuevamente tomamos la ecuación original, que es x menos 3 igual a 7, aquí se encuentra, y voy a empezar a hacer el reemplazo. Reemplazo lo que nos dio, la información es que x es igual a 10. Ya no escribo x, porque ya no es desconocido, ya es conocido, ahora vale 10. 10 menos 3 igual a 7, y si hacemos la operación aritmética, 10 menos 3 es 7 y es igual a 7. Esa sería una forma para pasar de resta. Reglas básicas para la multiplicación. Pues lo opuesto de multiplicar es dividir. En este caso entonces lo mismo. Aquí que tenemos, aquí tenemos un miembro a la izquierda, miembro a la derecha. Si se encuentra algo que se encuentra multiplicando a la izquierda y lo quiero pasar a la derecha, lo paso con la operación contraria de la multiplicación, que en este caso la división. O si lo tengo a la derecha y lo quiero pasar a la izquierda, pues hago lo mismo, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, una ecuación que me está diciendo 2 que multiplica a la x es igual a 10. En este caso lo que yo quiero es quiero dejar sola la x. Entonces la vamos a despejar. Recuerden que despejar es dejarla sola. Entonces en este caso me va a quedar, quiero quitar esa x de ahí, perdón, quiero quitar ese 2 que acompaña a la x y están multiplicando. En este caso la x, la x quiero que quede sola, el 2 la acompaña multiplicando, entonces voy a pasar el 2 a dividir. Entonces esa x sale de ahí, ese 2 sale de ahí y pasa a dividir. Me daría 10 sobre 2. Pasa a dividir y 10 sobre 2 es 5. Me está dando una información y la ecuación me está diciendo que el valor de esa x es 5. ¿Cómo hacemos la prueba? Normal, cogemos la ecuación original, 2x igual a 10, y reemplazamos el valor de x por el valor que obtuvimos, ¿no? 2, ya no x, sino 5, será igual a 10. 2 por 5, 10, y 10 es igual a 10, y se mantiene la igualdad. En el caso de entonces ya la división, hacemos lo mismo. Si algo se encuentra dividiendo, lo paso con la operación opuesta a la división, que en este caso es la multiplicación. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos un ejemplo donde tenemos x dividido entre 2 igual a 10. Como quiero dejar la x sola, me estorba el 2 y el 2 se encuentra dividiendo, lo voy a pasar a otro lado con la operación contraria de la división, en este caso va a ser la multiplicación, pasa a multiplicar. Ya la x queda sola y el 10 multiplicado con el 2. Me va a quedar entonces que x va a ser igual a 10 por 2, 20. La ecuación me acaba de dar información diciendo que ese valor desconocido ya es conocido y ahora vale 20. ¿Cómo hacemos? Hacemos una prueba. Tomamos la ecuación original, esta x medios es igual a 10, y reemplazamos. Donde dice x, lo reemplazamos por el valor que obtuvimos, que en este caso es 20. 20 sobre 2 es igual a 10 y 10 es igual a 10 y se mantiene la ecuación. Para las potencias, si tengo miembro a la izquierda y miembro a la derecha, donde tengo una igualdad, para poder despejar las ecuaciones con potencias, pues simplemente se eliminan o se simplifican con radicales. En este caso, por ejemplo, yo tengo un ejemplo acá, x elevado al cuadrado, mire que x está elevado a la potencia 2, x al cuadrado igual a 16. Como en este caso, lo que yo necesito es, quiero quitar esa potencia, pues en este caso lo que yo voy a hacer es que esa potencia la coloco dentro de una raíz cuadrada. ¿Por qué raíz cuadrada? Porque la potencia es cuadrada. Si la potencia fuera cúbica, lo elevo al cubo. Si la potencia fuera a la 4, pues lo elevo raíz cuarta. Si la potencia fuera a la 5, le coloco raíz quinta. Pero recuerden que algo muy importante, y es que lo que yo haga a la izquierda lo tengo que hacer también a la derecha. O sea que en este caso voy a colocarle el x cuadrado, lo coloco dentro de una raíz cuadrada, pero el 16 también se coloca dentro de una raíz cuadrada. Repito, ¿por qué cuadrada? Porque la potencia está al cuadrado. Si fuera al cubo, si la potencia estuviera al cubo, pues se eleva al cubo, o a la cuarta, o a la quinta, o como diga en este caso. Pues en este caso, como acabamos de decir, que una raíz cuadrada simplifica una potencia cuadrada, pues ya no me va a quedar sino solamente la x. Y aquí le puedo sacar la raíz cuadrada a 16.
y la raíz cuadrada de 16 pues es 4. En este caso me está dando la información que estoy obteniendo aquí es que el valor desconocido vale 4. Hacemos la prueba. ¿Cómo hacemos la prueba? Tomamos la ecuación original, x cuadrado igual a 16. Y recuerden que ahora voy a reemplazar lo que me dio. La x nos dio 4, entonces coloco como 4 al cuadrado igual a 16. 4 al cuadrado es 16 y 16 igual a 16. En este caso entonces ya quedamos con la regla para despejar cuando yo tengo potencias. Pero ¿qué pasa si en vez de tener potencias tengo raíces? Las reglas para las raíces pues es la misma, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá, si tengo una raíz cuadrada en ese caso, ¿sí? Pues igual a... Si tengo una raíz cuadrada, en este caso digo raíz cuadrada de x igual a 8, pues para poder simplificar cuadrados, raíces cuadradas se hacen con potencias cuadradas. Es decir que en este caso, a la raíz cuadrada la leo a la potencia cuadrada y el 8 también lo leo a la potencia cuadrada. Entonces aquí me quedaría de esa manera. Estoy diciendo que si la raíz es cuadrada, elevo a una potencia cuadrada. Y el término, que en este caso es 8, también lo elevo al cuadrado. Lo que haga a la izquierda lo tengo que hacer a la derecha. Listo, entonces, ¿qué se hace ahora? Pues estamos diciendo que en este caso me va a quedar que la potencia cuadrada simplifica la raíz cuadrada y me queda solamente la x. Y 8 al cuadrado me daría 64. Conclusión, la información que estoy obteniendo en mi ecuación es que ese valor desconocido x ya es conocido y tiene un valor de 64. Hacemos lo mismo una prueba, escribo la ecuación original, esta. Entonces yo estoy diciendo que la ecuación original es raíz cuadrada de lo que me dio en este caso, que es 64, es igual a 8. Y la raíz cuadrada de 64 pues es 8 y 8 se mantiene como 8. En este caso pues ya que acabamos de comprobarlo, ¿no? Esas serían las reglas básicas para despejar ecuaciones. En un siguiente video les explicaré un ejercicio de cómo se aplican estas reglas para despejar completamente una ecuación.